Saludos a todos, estamos en el día 27. Seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído de día 27, 2 de 2. Primera parte, segunda sección, capítulo tercero. Punto 877 al punto 895. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 877. De igual modo es propio de la naturaleza sacramental del misterio eclesial tener un carácter colegial. En efecto, desde el comienzo de su ministerio, el Señor Jesús instituyó a los 12, semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos, también fueron enviados juntos, y su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas. Por eso, todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y jefe del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Punto 878. Por último, es propio también de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre también de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente. Tú, sígueme. Para ser en la misión común, testigo personal que es personalmente portador de la responsabilidad ante aquel que da la misión, que actúa y en favor de personas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, yo te perdono. Punto 879. El ministerio sacramental en la Iglesia es, pues, un servicio colegial y personal a la vez, ejercido en nombre de Cristo. Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su jefe, el sucesor de San Pedro, y en la relación entre la responsabilidad pastoral del obispo en su iglesia particular y la común solicitud del colegio episcopal hacia la iglesia universal. El colegio episcopal y su cabeza, el Papa. Punto 880. Cristo, al instituir a los 12, tomó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Punto 881. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Punto 882. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia,
la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre en entera libertad. Punto 883. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice sucesor de Pedro como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre la tierra, sobre la Iglesia, sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Punto 884. La potestad del colegio de los obispos sobre la Iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Punto 885. Este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios, en cuanto reunido bajo una única cabeza expresa la unidad del rebaño de Dios. Punto 886. Cada uno de los obispos por su parte es el principio y fundamento visible de la unidad de sus iglesias particulares. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistido por los presbíteros y los diáconos, pero como miembros del colegio episcopal. Cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias, que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la iglesia universal, contribuyendo eficazmente al bien de todo el cuerpo místico que es también el cuerpo de las iglesias. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Punto 887. Las iglesias particulares, vecinas y de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. De igual manera, hoy día, las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el efecto colegial se traduzca concretamente a la práctica. La misión de enseñar. Punto 888. Los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según la orden del Señor. Son los predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Punto 889. Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Punto 890. La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. Punto 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad
infalibilidad, en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en el concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revolución divina, de la revelación divina. Punto 892. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles, cuando enseñan en común con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia. Aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. La misión de santificar. Punto 893. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la Iglesia con su oración y su trabajo, por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. La santifican con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. La misión de gobernar. Punto 894. Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les ha confiado no solo con sus exhortaciones, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su Maestro. Punto 895. Esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia. Pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la Iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario la confirma y tutela. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia bajo la guía del Papa. Hasta aquí el punto 895. Continuaremos con el punto 896 en el próximo video. Gracias.